Había un pueblito, o bueno, más bien, un lugar que llamaban San Isidro. Estaba ahí, en medio de la nada, justo a las faldas de la sierra. Y si me preguntas, te diría que era tierra de nadie. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de otros pueblos que son tranquilos y tal, aquí en San Isidro, el crimen era como el pan de cada día. La lujuria, la deshonra, los abusos y los asesinatos eran como vecinos que no te dejaban en paz. No sé cómo explicarte bien, pero pareciera que ese lugar estaba habitado por demonios. No esos que ves en películas con cuernos y cola, sino demonios de verdad, de los que hacen cosas malas sin miramientos. Y es que las leyes de San Isidro eran algo así como antinaturales, como si el mismísimo diablo las hubiera escrito. Las noches eran oscuras y tenebrosas. La gente apenas se atrevía a salir de sus casas cuando el sol se escondía detrás de las montañas. Y no es que no fueran valientes, más bien era porque sabían que afuera estaba el peligro acechando en cada sombra. Era como si la maldad se colara por las grietas de las calles polvorientas. Ni los niños se libraban de todo eso, jugaban con temor, siempre mirando de reojo, como si supieran que en cualquier momento algo malo podía pasar. Y es que, en San Isidro, la inocencia era un lujo que pocos podían permitirse. Nadie hacía el menor intento para cambiar las cosas. La ley brillaba por su ausencia y la justicia, bueno, esa palabra sonaba chiste en esos lares. No había policía ni héroes, solo gente tratando de sobrevivir en un lugar donde la vida no valía mucho. Cada esquina tenía su propia historia y ninguna de ellas era un cuento de hadas. Era más bien un relato de horror que se repetía una y otra vez. El bar del pueblo era testigo de demasiadas historias trágicas, de hombres y mujeres que perdían todo por culpa de la oscura maldición que parecía envolver a San Isidro. Recuerdo a don Chente, el dueño del almacén, contando historias de fantasmas y apariciones. Decía que las sombras en San Isidro tenían vida propia, como si fueran entidades malévolas que se alimentaban del miedo y la desesperación de la gente. Pero nadie le creía. Pensaban que solo eran historias para asustar a los niños y distraerse un poco de la cruel realidad. No puedo explicarte con palabras bonitas lo que era San Isidro. Solo te puedo decir que era como un mal sueño del que nadie podía despertar. Y así, San Isidro se convertía en una especie de infierno en la tierra. Por si faltara algo en aquel endemoniado pueblo, resulta que la gente se dio cuenta de algo raro en el cementerio. Las tumbas estaban siendo profanadas. Sí, profanadas, y no era que alguien se llevaba las flores bonitas que la gente dejaba. No, era algo mucho peor. Le robaban el cráneo a los cuerpos que descansaban allí. Ahora, imagínate cómo reaccionó la gente. No es que fueran muy educados para expresarse, pero puedo decirte que hubo gritos, maldiciones y hasta uno que otro llanto. Porque, mira, una cosa es vivir en un pueblo donde los crímenes y las cosas malas son como el pan de cada día. Pero otra muy distinta es que vengan y te quiten la cabeza después de muerto. Eso sí que era el colmo. La noticia corrió como pólvora por todo San Isidro y la gente no sabía qué pensar. ¿Quién demonios haría algo así? ¿Y para qué querría alguien robarse solo la cabeza de los difuntos? ¿Acaso había un loco suelto por ahí que coleccionaba cráneos? Lo peor de todo
fue que la desconfianza se apoderó de la gente. Todos se miraban con aire de misterio, como si cada uno sospechara del vecino. La tranquilidad que les quedaba se esfumó como agua entre los dedos, y San Isidro se volvió un lugar más oscuro y sombrío. Don Chente, el del almacén, empezó a decir que esto era cosa de brujería, que alguien estaba usando los cráneos para hacer cosas malas, para invocar no sé a qué espíritus malignos. Y aunque la gente no era muy de creer en esas cosas, la situación era tan extraña que hasta los escépticos empezaron a poner nerviosos. Las noches se volvieron aún más inquietantes. La gente cerraba sus puertas con llave y se aseguraba de tener crucifijos en sus habitaciones. Había algo en el aire que no dejaba dormir a nadie. La sombra del terror caía sobre San Isidro y cada rincón del pueblo se puso peor de lo que ya era. La iglesia, que solía ser un refugio para algunos, se llenó de personas rezando y pidiendo protección, pero incluso allí el miedo estaba presente. Las miradas de los creyentes se cruzaban con temor, como si el mismo diablo estuviera entre ellos riéndose de sus penas. Las autoridades, si es que se les podía llamar así, no tenían idea de qué hacer. La ley en San Isidro era más bien un chiste y la situación se les escapaba de las manos. Y es que nadie se atrevía a enfrentar al ladrón de cráneos, como si el simple hecho de hablar de ello pudiera atraer la desgracia. Entonces, la cosa en San Isidro se puso más rara. La gente, toda desconfiada por lo de los cráneos, empezó a hacer ajustes por su cuenta. Y no estoy hablando de ajustes bonitos y arreglados, sino de cosas feas, de esas que nadie quiere mencionar. Los ajustes no eran nada buenos. La gente agarraba a cualquier pobre alma que pareciera sospechosa y la torturaba. Sí, la torturaba. Ni siquiera sé bien cómo describirlo, pero era algo así como una locura colectiva, como si el miedo hubiera convertido a la gente en bestias sin corazón. Recuerdo al viejo don Fermín, el del molino. Lo acusaron solo porque una vez dijo que le parecía extraño que las gallinas ya no ponían huevos como antes. Y eso fue suficiente para que la gente lo agarrara y empezara con el ajuste. Le pegaron, le dieron de palos y no contentos con eso, lo arrastraron por todo el pueblo. El índice de asesinatos creció más rápido que el pasto en primavera. Cualquiera que oliera sospechoso era condenado sin pruebas, sin juicio, sin nada. Solo bastaba el rumor, la mirada torcida de alguien para que la turba justiciera hiciera de las suyas. Las calles se llenaron de gritos, de llantos, de súplicas, pero la gente estaba tan enloquecida que no escuchaba o no querían escuchar. Muchos de esos ajustes no tenían sentido y la verdad me costaba entender cómo la gente podía actuar así, como si estuvieran poseídos por la misma maldad. Recuerdo a doña Rosa, la de la tienda. La acusaron solo porque una noche la vieron caminando cerca del cementerio. Y eso que vivía al lado del dichoso camposanto. Pero a la gente ya no le importaba la lógica ni la razón, la paranoia los consumía. Y así, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, fueron lapidados vivos, quemados en la hoguera como si fueran brujos sacados de la Edad Media. Muchos de ellos confesaban ser brujos, pero estoy seguro que lo hacían solo para dejar de ser torturados. La verdad, ni ellos entendían. La gente quedó marcada, no solo por los ajustes brutales, sino por la culpa que empezaba a pesar en el aire.
Muchos se dieron cuenta de que habían matado a inocentes, de que la sombra que perseguían no era nada más que la creación de su propio miedo. Así que, en medio de la oscuridad y el caos, San Isidro se sumió en un abismo de culpabilidad y desesperación. Entonces, cuando pensábamos que ya habíamos pasado por lo peor, una nueva desgracia se abatió sobre San Isidro. Fue como si la maldición que nos perseguía no tuviera fin, y las sombras que rondaban el pueblo se volvieron más oscuras y hambrientas. Resulta que de repente, como si un mal sueño se hiciera realidad, una ola de desapariciones de niños comenzó a azotar el pueblo. No sé bien cómo decirlo, pero la noticia de que los niños desaparecían de la nada hizo que el miedo se apoderara de la gente. Las historias que se contaban eran como sacadas de una pesadilla. Algunos decían haber escuchado alas salir volando en la noche, como si alguna criatura alada se llevara a los niños. Otros aseguraban que una rata gigante salía del drenaje. Sí, del drenaje, y con sus garras filosas tomaba a los niños de la cabeza. Lo extraño de todo es que cada vez que un niño desaparecía, dejaba un cráneo en el lugar. Un cráneo, así como lo oyes, como si alguien o algo estuviera intercambiando vidas por cabezas, y eso sí que era una locura total. La gente estaba aterrada, los padres no dejaban que sus hijos salieran de casa, y las calles, que antes eran el escenario de los ajustes brutales, ahora eran desiertas y silenciosas. Don Chente decía que esto era obra de algún ser maligno que se alimentaba de la inocencia de los niños. Hablaba de demonios, de monstruos que solo existían en las peores pesadillas. Y aunque la gente no entendía bien lo que decía, la sola idea de perder a sus hijos les hacía creer cualquier cosa. Las historias de las desapariciones se multiplicaban y la gente vivía con el corazón en la garganta, esperando el siguiente golpe de la tragedia. Y lo más extraño de todo es que a pesar de la pesadilla que vivíamos, siempre quedaba un cráneo como mudo testigo de la desgracia. En este punto de la historia, todo parecía ser un enorme misterio que jamás sería resuelto, un verdadero callejón sin salida. Pero el poblado pudo ver un poco de la luz con la aparición de Tenacio. Tenacio era un hombre que siempre había sido buena gente, ayudando a la iglesia y al padre. Pues resulta que el padre, ese señor que debería ser un ejemplo de bondad y todo eso, empezó a sospechar de Tenacio. Tenacio siempre fue un tipo especial, no porque tuviera algo raro en la cabeza, sino porque tenía una discapacidad motora. Pero eso no le impedía hacer de lo poco rescatable que teníamos en ese pueblo. Ayudaba a la iglesia, daba una mano aquí y allá y todos lo respetábamos. Pero un día el padre de la iglesia, que también era una fichita, empezó a mirar feo a Tenacio, como si de repente hubiera descubierto algo oscuro en él. Y te preguntarás, ¿qué hizo Tenacio para merecer esa mirada? Pues aquí viene lo bueno. Resulta que el padre entró al dormitorio de Tenacio como un detective en una película y descubrió algo que dejó a todos boquiabiertos. Bolsas con cráneos, sí, esos mismos cráneos que habían sido robados del cementerio. Y la cosa se puso fea para Tenacio. El padre, que vio esta como una oportunidad de oro, se frotó las manos como si hubiera ganado la lotería. Imagínate,
Encontrar los cráneos en la casa de alguien tan querido por el pueblo era como un regalo caído del cielo para él. Así que, en vez de pensar que tal vez había algo raro detrás de todo esto, el padre vio la oportunidad perfecta para erigirse como el héroe, el salvador del pueblo. Lo más curioso es que el padre no solo quería ser el héroe, sino que también pensaba en cómo podría sacarle provecho a la situación. Sí, como lo oyes, quería más diezmo, más dinero para sus cosas y mejorar aún su estilo de vida. Y bueno, aquí es cuando te das cuenta de que en San Isidro hasta los que deberían ser buenos resultan ser fichitas. La noticia corrió. La gente que ya estaba asustada por las desapariciones de los niños, ahora también estaba confundida y decepcionada. Es que como alguien tan bueno como Tennacio podía tener cráneos escondidos en su casa, era como un golpe en el estómago para todos. Y así, el pueblo se dividió entre los que creían que Tennacio era un monstruo y los que pensaban que todo era un enredo más grande que el río. Pero el padre, ese hombre con sotana y apariencia de santidad, siguió su plan. Empezó a dar discursos en la iglesia, hablando de la fe y la redención. Decía que San Isidro estaba siendo probado por fuerzas oscuras, pero que él, como líder espiritual, guiaría al pueblo hacia la luz. Y claro, mientras más hablaba, más solicitaba de diezmo para sus grandiosos planes de redención. Así que aquí estamos, con el padre de la iglesia convertido en el héroe de la historia, aunque tenga más sombras que la misma noche. Y todo por unos cráneos que aparecieron en la casa de un hombre que siempre fue de los buenos. A partir de ese momento comenzó el calvario de Tennacio. El hombre bueno y de buen corazón fue acusado de algo que ni él mismo entendía. Y el padre, ese que debería predicar sobre el amor y la misericordia, decidió que la mejor solución era crucificar a Tennacio en la plaza central del pueblo. La gente, enloquecida por la paranoia y el miedo, se unió a la idea del padre. Y así, con la misma brutalidad que se arreglaran las cosas en San Isidro, golpearon a Tennacio como si fuera un criminal de los peores. Los gritos de dolor resonaban en el aire, pero nadie parecía detenerse a pensar siquiera que estaban haciendo lo correcto. Lo llevaron a la plaza central y lo clavaron en una cruz, y ahí estaba Tennacio, con los brazos extendidos, mirando al cielo y pidiendo a Dios que perdonara a esa horda de pobladores. Fue un espectáculo macabro. La plaza se llenó de gente que miraba con ojos llenos de odio, como si estuvieran presenciando algo justificado. Pero la verdad, no había justificación alguna. Tennacio, mientras estaba ahí clavado en la cruz, seguía pidiendo perdón por la gente que lo estaba lastimando. Sus palabras se perdían en el viento, y aunque algunos se detenían a mirarlo con duda, la mayoría estaba cegada por la furia. La voluntad de Dios, como decía Tennacio, ya estaba dictada, pero no sé bien si Dios tenía algo que ver con todo esto. Lo único seguro es que la crueldad de la gente estaba lejos de cualquier plan divino. Después de mucho sufrimiento, después de golpes y humillaciones, Tennacio realizó su último respiro, cerró los ojos para siempre. Y así, en la plaza central de San Isidro, quedó la cruz con otro inocente clavado, y la gente, después de cometer semejante acto, quedó en silencio. De repente, sin previo aviso, una nubosidad gigante cubrió el cielo,
como si el mismo Dios se hubiera enojado con todo lo que pasó. Y, para aumentar el terror del momento, el cielo se puso rojo, como si estuviéramos en medio de un apocalipsis o algo así. Las personas que en un momento estaban celebrando como si hubieran ganado la lotería, ahora corrían como gallinas sin cabeza. Algunos se metieron a sus casas, otros corrieron hacia la iglesia como si eso fuera a salvarlos. Y ahí, en medio del caos y la confusión, empezaron a caer rayos del cielo. Sí, rayos como si estuvieran enfadados con San Isidro. Fueron 12 en total, cayendo en diferentes puntos del pueblo. La gente corría y gritaba, algunos se arrodillaban y rezaban, y otros simplemente no sabían qué hacer. Y entonces, algo increíble sucedió. Con cada rayo, bajaron seres que parecían salidos de un cuento de hadas. Eran ángeles con alas enormes, cabellos finos que brillaban como hilos de oro y una luz blanquecina que los hacía resplandecer. La gente que estaba temblando de miedo y llorando por lo que sea que estuviera pasando, los miraba con ojos de asombro y asustados. Los ángeles, uno por uno, traían en sus manos una vasija y una antorcha. Y saben, lo más extraño de todo esto, cada ángel derramó el contenido de las vasijas al suelo. Y de esas vasijas, créelo o no, salía líquido como si fueran barriles sin fondo. El líquido se esparcía, empapando casas y calles como si fuera una especie de bendición celestial. La gente, que al principio no sabía si llorar o reír, veía cómo sus casas se empapaban con ese líquido divino, pensando que era una bendición. Y al final, las vasijas derramaron suficiente líquido como para empapar a todo el pueblo. Los ángeles, con su luz blanca y su paz celestial, caminaban entre la gente que ahora los miraba con ojos diferentes. Algunos se arrepentían de lo que habían hecho, otros simplemente no sabían qué decir. No sé qué significa todo esto, pero parece que el cielo decidió intervenir de alguna manera. Los ángeles, con sus vasijas y su líquido divino, dejaron su marca en San Isidro. Resulta que esos ángeles, que al principio parecían ser mensajeros de paz, de repente tiraron sus antorchas al suelo y fue como si el mismísimo infierno se desatara en el pueblo. Las antorchas prendieron fuego al pueblo entero de la mano del contenido de las vasijas, que al parecer era un líquido inflamable. A la gente que lo vivía, a las casas y a todo lo que encontraba a su paso, fue una masacre de fuego. La gente gritaba, realizando esos gritos guturales que se escuchaban hasta en los confines del pueblo. Y mientras corrían, su carne y su piel se achicharraban, consumidas por las llamas, dejando un hedor insoportable. La mayoría ardió aquel día, en el que el infierno tomó a ese pueblo como su sucursal, excepto unos pocos, muy pocos. Y sí, yo fui uno de ellos. No sé bien por qué, pero el fuego no me tocó, como si alguna fuerza misteriosa me protegiera. Fue un milagro, o tal vez una broma macabra del destino. Después de aquella masacre infernal, uno de los ángeles se asomó entre las llamas, y lo que vimos detrás de él nos dejó a todos en shock. Una fila de niños, sí, todos esos niños que habían sido secuestrados por Tenacio estaban allí, vivitos y coleando. Y bueno, fue entonces cuando entendimos lo que estaba pasando.
Aquel pueblo, San Isidro, estaba gobernado por los pecados y, para detener la expansión de ese mal, los ángeles tuvieron que hacer una purga. Y vaya purga que hicieron, porque todos aquellos que tenían el corazón más oscuro que una noche sin luna fueron eliminados en ese infernal incendio. Los ángeles, al parecer, estaban purificando el lugar, y los niños, que eran la representación de la inocencia pura, fueron dejados vivos para ser la nueva generación de habitantes. Fue como si San Isidro renaciera de las cenizas con una población más pura y renovada. Así estábamos, yo y los pocos que quedábamos, viendo cómo el pueblo ardía en llamas, y cómo aquellos ángeles, con su mirada serena, nos dejaban claro que algo nuevo estaba por comenzar. La historia de San Isidro se dio un giro que nadie esperaba. ¿Será que ahora el pueblo vivirá en paz, libre de la sombra que lo perseguía? ¿O habrá más sorpresas guardadas en ese rincón olvidado? No sé bien qué decir, y la historia es muy compleja de entender. Quizá ni yo la he entendido, pero ahora el pueblito es otro. La gente es muy bondadosa y la paz que se vive aquí no se podía encontrar en ningún otro sitio. Es por eso que ahora su nuevo nombre es San Ignacio de los Ángeles. Allá en San Pablo, un pueblito tranquilo donde parece que hasta las piedras tienen su propia historia, pasó algo que cambió el rumbo de las cosas. El sepultero, ese hombre que llevaba años cuidando del cementerio y sepultando a los que ya no pueden contar sus historias, se murió. Y cuando pasó eso, el miedo se metió en el aire del pueblo como un susurro de sombras. Los rumores hablaban de demonios, seres del Averno que merodeaban entre las tumbas. Nadie quería agarrar el trabajo del sepultero, no porque fuera pesado cargar con los difuntos, sino por lo que decían en voz baja, como si el mismo viento se llevara sus palabras tenebrosas. Contaban historias acerca de lo que allí vivía, sombras que se alargaban en la oscuridad y de voces de ultratumba que helaban hasta los huesos. La desesperación se coló en San Pablo como un frío inesperado. La gente no quería ni escuchar hablar del cementerio, como si con solo mencionarlo pudieran atraer a esos demonios chismosos. Pero en la esquina del pueblo, entre miradas de miedo y suspiros resignados, apareció Ramiro, un joven sin trabajo, con el hambre apretándole el estómago y la necesidad mirándolo feo. Ramiro, con su mirada perdida y su pelo alborotado, aceptó el desafío que nadie más quería. Se arremangó la camisa y dijo que sí, como si no le importara lo que se decía por ahí. Los habitantes, viendo que alguien finalmente agarraba el trabajo, lo miraban con ojos llenos de lástima y miedo al mismo tiempo. «Híjole, ¿estás seguro, muchacho?», le decía la señora Margarita, la del almacén, con sus ojos grandes como platos y las manos temblando como hojas en el viento. No se preocupen tanto si son solo historias de viejas chismosas», respondía Ramiro con esa seguridad que solo tiene la juventud que aún no ha conocido las sombras del mundo.
Así que ahí estaba Ramiro con una pala en mano, aceptando un trabajo que nadie más quería ni regalado. Los lugareños lo miraban con caras largas y le decían que tuviera cuidado, que no fuera a despertar a los demonios. Pero Ramiro, con su juventud desafiante, solo les guiñaba un ojo y se adentraba en el camposanto. El sol se ponía y las sombras se estiraban por entre las lápidas. Ramiro cavaba, sudando y pensando que esto sería pan comido. Pero cuando hundió la pala en la tierra, algo chocó con ella. No era una piedra ni una raíz, era algo metálico. Así que con manos temblorosas desenterró un cofre viejo y polvoriento. Ramiro lo abrió con cuidado, como si dentro pudiera encontrar al mismo diablo, pero lo que encontró fueron papeles, notas escritas a mano por el difunto sepultero, don Eusebio. Y ahí empezó el embrollo de Ramiro, porque esas notas hablaban de pactos con demonios, de tumbas especiales que escondían secretos oscuros. Y Ramiro, sin entender bien qué se traía don Eusebio con esas cosas, se metió en un enredo más grande que él mismo. «Oh, por las barbas del diablo», exclamó Ramiro, mirando esas notas como si fueran serpientes a punto de morderlo. Y bueno, así comenzó la historia de San Pablo, con Ramiro en el centro de un enjambre de sombras y misterios que ni él mismo podía imaginar. Ramiro, con ojos curiosos y la pala aún en la mano, se sentó en una silla destartalada y comenzó a leer las palabras torcidas de don Eusebio. Esas notas contaban de un pacto oscuro, un trato que don Eusebio había hecho con demonios que yacían en 3 tumbas específicas. Y cada demonio tenía su propia historia, como si fueran los protagonistas de un cuento macabro. El primer demonio, llamado Belial, se decía que era el espíritu de un granjero que, enloquecido por perder sus cosechas, hizo un pacto con fuerzas oscuras para recuperar lo perdido. Pero el trato le salió mal y terminó muriendo en su propia tierra, con la risa de los cuervos como su único lamento. El segundo, conocido como Amón, era un antiguo comerciante que se volvió codicioso y ansioso por riquezas inimaginables. Se dice que, obsesionado con un tesoro enterrado, cavó su propia tumba en busca de fortuna, solo para ser atrapado por las mismas riquezas que anhelaba. El oro y las joyas se volvieron sus cadenas y su alma quedó atrapada en la avaricia eterna. El tercero, Lilith, una mujer de belleza misteriosa que fue condenada por la envidia de las otras mujeres del pueblo. Se decía que tenía el poder de seducir a los hombres y llevarlos a la perdición. Fue acusada de brujería y condenada a morir en la hoguera, pero su espíritu persistió, deseando venganza contra aquellos que la juzgaron. Mientras Ramiro leía estas historias, podía sentir el peso de la tragedia y el sufrimiento que rondaban estas tumbas. La conexión entre don Eusebio y estos demonios se volvía más clara, y la responsabilidad recaía ahora en los hombros de Ramiro. Las notas indicaban rituales y precauciones para mantener a raya a estos seres oscuros. Pero la pregunta persistente era si el joven sepultero sería capaz de seguir el camino marcado y evitar el desencadenamiento del caos. Después de que Ramiro leyó las notas del sepultero difunto, se quedó ahí, mirándolas como si fueran jeroglíficos que no entendía.
Las letras se enredaban en su cabeza y no encontraba el hilo para desenredarlas. El muchacho, sin saber de rituales ni tratos con demonios, se rascaba la cabeza preguntándose por qué don Eusebio había metido el dedo en ese avispero. Ay, no sé qué hacer con estas palabrejas complicadas, murmuró Ramiro, dejando las notas a un lado como si fueran culebras venenosas. Quizás mejor lo dejo y que los demonios se queden quietos en sus tumbas. Pero los demonios no querían quedarse tranquilos. Lilith, la primera de esas criaturas oscuras, decidió pasearse por San Pablo en las noches. Se aparecía en forma de mujer hermosa, con ojos que brillaban como luciérnagas malévolas. Muchos decían que su belleza era tan embrujadora que hasta los corazones más templados se derretían como mantequilla al sol. La gente del pueblo, ajena a los líos de Ramiro con las notas de don Eusebio, empezó a notar los cambios. Lilith salía de las sombras de madrugada cuando la luna era la única testigo de sus andares. Y no venía con abrazos cálidos, no señora, venía con garras afiladas y un deseo oscuro en sus ojos. Los hombres, que a veces se dejan llevar por sus instintos más bajos, eran los más vulnerables. Lilith los seducía con sus encantos y aquellos que caían en la trampa no lo contaban para después. Las historias comenzaron a correr como río desbordado. Hombres desaparecidos, cuerpos encontrados en estado que daban escalofríos hasta el más valiente del pueblo. Ramiro, sin saber que las palabras torcidas en esas notas eran la clave, se preguntaba qué podía hacer para parar esa pesadilla. Ay, no. Quizás debería haber prestado más atención a las letritas de don Eusebio hoy. Se regañaba a sí mismo mientras miraba el cielo en busca de respuestas. Las noches se volvían más largas y tenebrosas y el miedo se metía en las casas como un intruso indeseado. La gente, antes acostumbrada a dormir con puertas abiertas y sueños apacibles, cerraba con llave y se tapaba hasta la cabeza con las sábanas, temiendo que Lilith los eligiera. Ramiro, con la frente arrugada por la preocupación, decidió enfrentar el problema. Tomó las notas, las miró como si fueran un mapa confuso y trató de seguir los pasos indicados por don Eusebio. Pero las palabras, tercas como mulas, se le escapaban de las manos como arena fina. Lilith, sin saber que Ramiro luchaba con las notas, continuaba su danza macabra por San Pablo. Los hombres, cautivados por su encanto maldito, caían uno tras otro. El pueblo se sumía en un estado de paranoia y terror, y la sombra de Lilith se alargaba como una maldición. Así, entre la oscuridad de las noches sin estrellas y la lucha torpe de Ramiro contra un enemigo que apenas entendía, la historia de San Pablo se teñía de un tono más oscuro. El desafío para el joven sepultero era más grande de lo que jamás hubiera imaginado, y el destino del pueblo pendía como un hilo fino a punto de romperse en cualquier momento. En una noche de luna llena, cuando el silencio pesaba más que las sombras, Ramiro escuchó un ruido extraño que le erizó la piel. La niebla se enredaba entre las tumbas y el joven sepultero, con el corazón latiéndole fuerte, se acercó al lugar del que venía el sonido. Ahí estaba, un ataúd temblando como si tuviera vida propia. La tierra se agitaba y Ramiro, con los ojos como platos,
no podía entender qué cosa del inframundo estaba luchando por salir. La niebla envolvía el lugar y el aire se volvía más denso que el misterio mismo. Corrió hacia el sitio como un alma en pena, con las piernas temblándole como hojas en una tormenta, y al acercarse, vio algo que dejó helada hasta la última gota de su sangre. Belial, el demonio de la tierra, forcejeaba por salir, rugiendo como trueno en tormenta. Ramiro, presa del pánico, miró alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a enfrentar lo que sea que estuviera pasando. Vio la tumba de al lado y agarró una cruz de lata que había sobre ella, como si la fe pudiera ser su única arma en ese campo de batalla. Las lágrimas se mezclaban con la niebla mientras Ramiro rezaba con voz temblorosa. No sabía qué estaba haciendo, ni si sus palabras llegarían a algún lugar, pero en ese momento la fe era lo único que le quedaba. La niebla se cerraba como un abrazo frío, y Ramiro, sintiéndose atrapado en una pesadilla, lloraba y rezaba como si fuera su última esperanza. Belial, el demonio, miraba con ojos burlones, disfrutando del miedo que envolvía al joven sepultero. El suelo temblaba y la tierra parecía no querer soltar a su prisionero infernal. Ramiro, en un acto de desesperación, empezó a golpear la tierra con la cruz como si pudiera golpear a los demonios y a la oscuridad misma. Fue en ese momento, entre golpes desesperados, que algo cambió. Ramiro, sin darse cuenta, se cortó el dedo casi a la mitad con la cruz. La sangre brotó como un manantial oscuro, y en ese instante, Belial se calmó. El demonio, al ver la ofrenda de carne y sangre, dejó de luchar y se sumió en un silencio que resonaba más fuerte que sus rugidos anteriores. Ramiro, entre lágrimas y con la mano herida, miró al demonio y se dio cuenta de algo. La manera de calmar a esas criaturas no solo era con rezos y cruces, sino con ofrendas de carne y sangre. La realidad golpeó a Ramiro como un balde de agua fría, y aunque al principio no entendía qué había pasado, poco a poco, entre pensamientos nublados, comprendió que había encontrado la clave para enfrentar a los demonios. Aunque el miedo seguía latiendo en su pecho como un tambor enloquecido, una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Ramiro. La noche seguía oscura, pero el joven sepultero, con la sangre aún goteando de su dedo herido, estaba dispuesto a enfrentarse a los demonios. Con el nuevo saber de Ramiro sobre las ofrendas, el chico se dio cuenta que tenía una tarea más difícil: convencer a la gente del pueblo para que soltara algún animalito como tributo a los demonios. Ramiro, con paciencia, explicaba cómo don Eusebio, el difunto sepultero, había dejado todo apuntado en esas notas endiabladas. Hablaba de ofrendas, de sangre y carne que los demonios deseaban como si fueran banquetes de lujo. Pero la gente del pueblo no estaba para escuchar razones, miraban a Ramiro con ojos de sospecha, como si él mismo fuera el demonio que andaba buscando tributos. Lo tachaban de listo, de vivaracho, y no faltaba quien le gritara que dejara de inventar estupideces. Ramiro, viendo que sus palabras no eran semilla que caían en tierra fértil, sintió la frustración, pero el muchacho no eran de los que se rinden fácil. Al no encontrar oídos dispuestos, Ramiro se vio obligado a tomar medidas más extremas.
En las noches, cuando la luna llena se escondía y las estrellas eran los únicos testigos, el joven sepultero se volvía un ladrón de gallinas y cabritos. Se deslizaba entre las sombras y la gente no se daba cuenta de que con cada robo de animal, Lilith dejaba de rondar por las noches. Ramiro, con su bolsa llena de plumas y lamentos de cabritos, solo sonreía y se encogía de hombros como si todo fuera un juego. La desesperación de Ramiro, como un fuego que arde sin dar calor, lo llevó por caminos oscuros. No era fácil para él, un chico sin estudios y con la carga de ser el nuevo sepultero, enfrentarse a la incredulidad de su propio pueblo. Pero algo funcionaba. Las noches tranquilas se volvieron más comunes y la ausencia de Lilith, aunque no pasaba desapercibida, al menos daba un respiro. Así, entre robos silenciosos y secretos enterrados en el silencio de la noche, Ramiro se enfrentaba a su propia batalla. Llegó el día más temido por Ramiro, un día que traía tormenta no solo en el cielo, sino también en el corazón de aquel pueblo adormecido. No eran los demonios que guardaba en el cementerio los que amenazaban al chico, sino sus propios vecinos, enardecidos como una hoguera descontrolada. Un grupo de hombres, con sus caras rojas como tomates y los puños apretados, se prepararon para ir al cementerio. No iban en busca de paz ni de entendimiento, sino con la furia de aquellos que no quieren escuchar razones. Ramiro, que ya tenía el rastro de denuncias tras de sí como una sombra persistente, sentía que el destino jugaba en su contra. El comisario, como un sabueso olfateando problemas, estaba tras sus pasos y la gente del pueblo, cegada por la ira, se preparaba para hacer justicia a su manera. Así fue como, en ese fatídico día, un grupo de hombres se lanzó hacia el cementerio como una manada de lobos hambrientos. Encontraron a Ramiro solo, indefenso, con su mirada de desesperación y miedo. Los gritos resonaban en el aire, acusaciones que caían. Ramiro, entre lágrimas y temblores, intentaba explicar que todo lo que hacía era por el bien del pueblo, que las ofrendas eran necesarias para mantener a raya a los demonios. Pero sus palabras caían en oídos sordos, empañadas por la rabia de la multitud. Los golpes comenzaron a llover sobre el cuerpo de Ramiro, puños, patadas, insultos que cortaban como navajas afiladas. El chico se encogía como una flor marchita, pero la violencia no tenía compasión. Allí lo dejaron, tirado entre las tumbas, en medio de su propia sangre que se mezclaba con la tierra del cementerio. Ramiro, con la mirada perdida en el cielo nublado, lloraba y sollozaba, implorando perdón y explicando una y otra vez que solo quería proteger al pueblo. Pero nadie escuchaba. La turba se disolvía entre la niebla de la rabia, dejando al chico maltrecho y solo. El pueblo, que antes había temblado por los demonios, ahora temblaba por la violencia de sus propios habitantes. Sin embargo, Ramiro, con el corazón más grande que sus heridas, se arrastró hacia las tumbas. Con cada movimiento dejaba un rastro de dolor y desesperación. Se acercó a las tumbas de los demonios, aquellas que tanto temían. En un acto de sacrificio desesperado, Ramiro se cortó partes de su propio cuerpo como ofrenda para los demonios. La sangre se mezclaba con la tierra y el chico, entre sollozos y gemidos, esperaba que aquel acto desesperado
calmara a los seres de alguna manera. El pueblo, sumido en el remordimiento, se miraba a sí mismo en un espejo roto. La violencia había ganado sobre la comprensión y Ramiro, con su bondad maltratada, se convertía en una sombra de lo que alguna vez fue. Así, entre el llanto del cielo y el dolor en el corazón de San Pablo, la historia de aquel pueblo tomaba un rumbo oscuro e impredecible. Y Ramiro, con sus ofrendas mutiladas, se convertía en el mártir de una tragedia que nadie podía entender. El comisario, como un lobo husmeando el rastro de una presa, llegó al cementerio con sus hombres. Ramiro, maltrecho y herido, no tuvo tiempo ni para recoger los pedazos de su dignidad. Los hombres de la ley, si es que se les podía llamar así, lo apresaron sin piedad, como si el joven fuera un delincuente peligroso. Ramiro, entre temblores y dolores, no entendía cómo su vida había dado ese giro. Había aceptado el trabajo de sepultero para poder llevar un pedazo de pan a su boca y sin quererlo se había convertido en el chivo expiatorio. El camino hacia el calabozo fue como un paseo por el infierno. El joven, arrastrado como un saco de papas, sentía cada golpe como un recordatorio de su desgracia. Los hombres del comisario, sin importarles la condición deplorable de Ramiro, parecían disfrutar de su papel como verdugos. Al llegar al calabozo local, fue botado en una celda húmeda y fría como un pozo sin fondo. Ramiro se encontró con la desesperación como única compañera. Sentado en un rincón oscuro, con las manos atadas y el cuerpo adolorido, el joven trató de buscarle explicación a su desgracia. ¿Por qué me tienen aquí?, murmuraba Ramiro con la mirada perdida en las sombras de la celda. El tiempo pasaba como plomo derretido. 2 días en el calabozo, sin un solo plato de comida, solo a base de agua sucia que le daban como si fuera un perro callejero. El dolor físico quedaba en segundo plano cuando Ramiro pensaba en la ira de los demonios. El chico, entre sollozos y susurros de súplica, intentaba explicar su situación a los guardias, pero las palabras caían en oídos sordos. El comisario, como si estuviera poseído por una maldición ancestral, no quería escuchar razones. Pero Ramiro, a pesar de la oscuridad que lo envolvía, no perdía la esperanza. Sabía que el próximo día de luna llena se acercaba y los demonios, ávidos de sangre y ofrenda, no entenderían de celdas y cadenas. El pueblo, ciego por la furia, ignoraba que estaban cavando su propia tumba al encerrar al único que sabía cómo mantener a raya a esas criaturas. Y fue así como al fin llegó el día que Ramiro tanto temía. La luna llena se miraba hermosa, al grado que los pobladores salieron a verla. Era una luna especial, una luna de sangre. Todos en el pueblo decidieron salir a convivir. Risas y juegos se escuchaban por todas partes, y el único que estaba sumido en la oscuridad era Ramiro. Al punto de las 9 de la noche, unos truenos se escucharon en el cementerio. La gente se asustó, pues el cielo estaba despejado, no había razón para los truenos. Sin embargo, Ramiro sabía lo que iba a ocurrir y lloraba, así como también rezaba. Entonces, al joven se le cruzaron por la cabeza escenas tristes de su vida que superaban por mucho los momentos lindos. Primero,
Se le vinieron en mente esos momentos cuando, siendo un niño de 9 años, sus padres lo abrazaban y lo llenaban de amor. También recordó cuando, en un accidente de tránsito, un familiar del comisario que se encontraba alcoholizado le había pasado por encima al triciclo donde viajaban sus padres, quienes vendían tamales. El resultado fue fatídico, pues ambos murieron en medio de un crimen que hasta hoy en día quedó impune. Ramiro recordó que desde ese momento en el cual quedó huérfano, siempre fue tratado como un perro por todo el pueblo, en donde nadie se apiadaba de él. Burlas, golpizas, bromas pesadas y realizar los trabajos más duros a cambio de una paga miserable es todo lo que había vivido. No había explicación alguna de cómo ese chico podía tener tanta bondad en el corazón si desde la muerte de sus padres solo había recibido la inmundicia del mundo. En ese momento, Ramiro se limpió las lágrimas y se dio cuenta que esa celda era el lugar más seguro del pueblo. Y los demonios no eran aquellos del cementerio. Los demonios era la gente de afuera, viciosa, lujuriosa, envidiosa y violenta. Ya con el semblante más tranquilo, Ramiro le pidió al celador que le invitara a un cigarro. Al principio este se opuso, pero al ver que afuera todos disfrutaban, se apiadó de él. Fue entonces que Ramiro tomó el cigarro y le dio un primer toque. Justo en ese instante, un griterío comenzó a surgir por todas partes en el pueblo. Llantos y motores intentando huir a toda velocidad se escuchaban de forma macabra, pero todo era en vano. Los 3 demonios habían salido de sus escondites y más que nunca estaban hambrientos. Ramiro simplemente escuchaba todo lo que allá ocurría mientras degustaba tranquilamente de su tabaco. Así pasó un gran rato, hasta que se escucharon impactos de bala en la comisaría, pues nada podía contra Amón, el más fuerte de los demonios, quien físicamente era representado por un hombre descarnado, con la mirada perversa y con una fuerza bruta que se podía dejar ver. Al cabo de varios minutos, un silencio sepulcral inundó el ambiente. Ante su mirada atónita, Ramiro no había sido atacado. Allí comprendió que los demonios le habían respetado su vida, pues el chico, cuando pudo, había respetado el pacto siniestro de don Eusebio. El joven logró escaparse de la cárcel y solo fue para darse cuenta de que en el pueblo nadie había quedado con vida. Ahora se trataba de un pueblo fantasma. Al ver esta situación, Ramiro tomó de los negocios dinero y pertenencias que a partir de ahora ya no le servirían a nadie más que a él, y huyó a rehacer su vida en otro pueblo, lejos de aquel lugar maldito. Hoy en día, Ramiro es dueño de una enorme tienda de abarrotes y otros negocios. Es increíble la bondad de ese hombre al ayudar a los más necesitados. Formó una hermosa familia y me atrevo a decir que es el hombre más querido en este pueblo, pues obviamente no es San Pablo. No somos muchas las personas que conocemos esta historia, pues el hombre no habla de esto más allá que con sus allegados como yo, su fiel amigo, desde que llegó a quedarse entre nosotros.